Hace 4 años decidí comprarme mi primer iPad para hacer apuntes digitales. Y no ha sido hasta hace unos 6 meses que lo cambié por uno nuevo. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo utilizo mi iPad en el día a día para sacarle el máximo partido como estudiante. Y algún que otro accesorio que os va a hacer sacarle el máximo partido a vuestro iPad. Así que voy a contaros un poco de mi historia. En el año 2020, cuando empecé en redes sociales, empecé a conocer un poco más el mundo de los apuntes digitales en el iPad. Y la verdad es que me encantó la idea de tener todos mis apuntes en un mismo dispositivo. Dispositivo que además podía vincular directamente con mi ordenador para pasarme todos los apuntes y que estuvieran conectados entre ambos. Y eso es algo que me encanta del mundo de Apple, el poder traspasar archivos directamente entre los dos dispositivos sin necesidad de pasar a correos electrónicos u otros medios. Así que me compré un iPad y un Apple Pencil para poder empezar a hacer apuntes. Y desde ese momento me he dado cuenta que el iPad es el dispositivo esencial que todo estudiante debería tener. Tras varios años de uso me di cuenta que tenía que actualizar mi iPad porque la pantalla ya se me estaba quedando un poco pequeña. Así que me compré el iPad de 10ª generación, que es el que tengo actualmente, con el Apple Pencil USB-C. Así que bueno, el iPad lo utilizo principalmente para hacer mis apuntes y para estudiar en el día a día. Lo que más me gusta es que puedo tener todos mis apuntes en un mismo dispositivo, que no pesa mucho, es práctico, es cómodo y además dura la batería toda la jornada de estudio. Pero, ¿por qué el iPad de 10ª generación? Pues sinceramente, dado que yo tengo un MacBook Air con el chip M2, no sentía la necesidad de tener que tener un iPad que fuera de mejor calidad como un iPad Air o un iPad Pro, que tienen un chip mucho más potente que el iPad de 10ª generación, porque yo solo utilizo el iPad para hacer mis apuntes, por lo que no tengo ni que montar vídeos, ni que traspasar archivos muy pesados, ni tengo la necesidad de tener un dispositivo que tenga que tener tanta velocidad como puede ser un iPad Air. Además de eso, utilizo el iPad pues para ver contenido en YouTube, para preparar posts para Instagram y poco más. Así que por eso me compré el iPad de 10ª generación. Un iPad dentro de lo que cabe, económico, que pesa poco, con una pantalla de 10,9 pulgadas y un Apple Pencil magnético con el que poder utilizarlo. Y dado que utilizo el iPad prácticamente a todas horas del día, necesitaba un iPad con una pantalla grande y por eso escogí este modelo. Y el accesorio que sin duda más utilizo y más recomiendo es el Apple Pencil. Este concretamente es el USB-C que fue creado para este iPad en concreto, que además es compatible con todos los iPads que se venden ahora mismo en el mercado de Apple. Aunque no tiene la opción de la presión para la pantalla del Apple Pencil, la verdad es que a mí me va muy bien, es muy práctico, es muy cómodo y yo estoy muy contenta. Además, en comparación con el otro Apple Pencil que yo tenía, que era el Apple Pencil de 1ª generación, este se carga por USB-C y es magnético, además de tener una textura más o menos mate, lo que hace que no se te resbale de las manos a la hora de escribir en el iPad. Sin embargo, un inconveniente que yo le encuentro es que el magnético no es del todo seguro. Es decir, si golpeamos por cualquiera de las esquinas del Apple Pencil, puede ser que se nos caiga del iPad. Por lo que yo recomiendo compraros una funda que traiga la opción de guardar el Apple Pencil para no tener ningún susto. Pero esto solo pasa si golpeamos una de las esquinas. Otra alternativa que tenéis para el iPad de 10ª generación es el Apple Pencil de 1ª generación, que fue el primero que se creó y el que yo tenía anteriormente. Problema, que tiene USB tipo Lightning, por lo tanto no os va a servir para cargarlo con el nuevo iPad. Tendréis que compraros un adaptador aparte y es un poco lioso cargarlo con el cable, etc. Por ese motivo yo también decidí comprarme el de 10ª generación, que además es más, el de USB-C, que es mucho más barato. Además tampoco tiene el magnético, por lo tanto es mucho más fácil de perder, pesa más, es más grande. No sé, a mí la verdad es que me gusta mucho el de USB-C.
Además, el de primera generación no tiene esa textura mate, por lo tanto se resbala más de la mano. Y luego, por otro lado, como no tiene la barra que se conecta con el iPad, se desliza con muchísima más facilidad y es más fácil de perderlo. Otra alternativa que tenemos es el crayón de Logitech, que la verdad es que es una alternativa buenísima para el Apple Pencil, que no tiene nada que envidiar a los de Apple. Y bueno, si queréis que un día os haga una review más en profundidad sobre las diferencias que podemos encontrar entre este modelo y los de Apple, me lo decís, pero bueno, solo comentaros que también lo podéis utilizar para el iPad USB-C y para todo tipo de iPads. Por otro lado, tenemos que asegurarnos de tener una buena protección para nuestro iPad. Yo tengo esta funda que es de Elago, que está formada por dos piezas que se pueden desmontar porque van ancladas de manera magnética y podemos quedarnos simplemente con la parte trasera y también poner la parte delantera para proteger la pantalla frontal de nuestro iPad. Y luego también tengo esta otra funda que es la típica funda para iPads, que tiene las esquinas más protegidas para en el caso de que se nos caiga el iPad, y ambas son de Amazon. Y luego también esencial, si tenéis un iPad, tener un adaptador como este de aquí, de tipo USB-C, que es el mismo que yo tengo para el Mac, para poder pasar archivos desde un disco duro externo a nuestro iPad o al revés. Y para hacer apuntes junto al Apple Pencil me encanta utilizar el protector de pantalla de Paperlike. Lo llevo utilizando desde que empecé en esto de los apuntes digitales en el iPad. La verdad es que duran un montón, vienen 2 protectores por pedido que hagas y duran muchísimo tiempo. Y ahora voy a pasar a hablaros de algunas de las aplicaciones que yo más utilizo en el iPad a la hora de hacer mis apuntes digitales en el dispositivo. Y es que aquí podéis ver las que más utilizo en el ámbito de productividad, que pueden ser NoteShelf, que la tengo para compararla un poco con GoodNotes, PowerPoint, Word para hacer presentaciones y apuntes, Excel para hacer hojas de cálculo, Drive para acceder a mis documentos de la nube. Pero la aplicación que yo más utilizo sin duda es GoodNotes a la hora de hacer mis apuntes digitales. Tenéis un montón de vídeos en el canal sobre el tema de esta aplicación, cómo se utiliza, cómo crear blocs de notas, todas las funciones que nos dejan, la nueva actualización a GoodNotes 6. Podéis encontrar un montón de contenido relacionado con esta aplicación en el canal, porque ya os digo que a mí me gusta mucho. Es la app que llevo utilizando desde siempre y he probado varias y la verdad es que es la que más me gusta y la que más recomiendo sin duda alguna. Y finalmente una app que también utilizo mucho es Procreate, sobre todo para el tema de crear diseños y publicaciones para Instagram, para editar fotografías, añadirle el típico texto escrito a mano con el pencil, pues lo hago todo desde esta aplicación que tiene un montón de pinceles, un montón de funciones y es bastante profesional. Y bueno, compis, pasamos ahora a ver qué modelo de iPad os recomiendo para comprar en este 2024 si estáis pensando en compraros uno de ellos. Si entramos en la web de Apple podemos ver que hay 4 tipos de iPad. Tenemos el iPad Pro, el iPad Air, el iPad y el iPad mini. El que yo tengo es el iPad normal, el iPad básico es este de aquí. Lo tengo en color plata y de 64 GB. Ya os he hablado 1000 veces de este modelo de iPad, la verdad es que estoy súper encantada, creo que es el iPad que mejor se adaptaba para lo que yo lo iba a utilizar, que era básicamente para hacer apuntes y nada más. No iba ni a editar vídeos ni a grabar contenido desde el iPad, lo iba a utilizar únicamente para ver series, ver vídeos y hacer apuntes, por lo tanto no me era necesario gastarme un poco más de dinero en el iPad Air. Sin embargo, si lo que estás buscando es un iPad que además de hacer apuntes necesite mucha más rapidez a la hora de pasarte archivos o de montar vídeos, etcétera,
os recomiendo que os vayáis a un iPad Air, que además han sacado recientemente un nuevo modelo que viene con un nuevo chip. En este caso es el chip M2, por lo tanto es un iPad muy potente y que no os va a defraudar en absoluto. Lo que pasa que el precio me parecía bastante caro para lo que yo lo iba a acabar utilizando, que es hacer apuntes. Por eso no me compré el iPad Air. Y ya por último tenemos el iPad Pro, que ese ya, como su nombre indica, es para pros, para las personas que vayáis a utilizar el iPad para crear contenido, para trabajar o para utilizarlo como un ordenador. Porque el iPad Pro está creado para eso, un poco para empezar a sustituir al Mac y utilizar el iPad como si fuera un ordenador. Sin embargo, como os digo, yo además teniendo un Mac con el chip M2 y teniendo un iPad, no me era necesario llegar a ese modelo de iPad para cumplir un poco las necesidades que yo andaba buscando con mi propio iPad. Por ese motivo yo acabé comprando el iPad normal, el de 10ª generación, y es el que os recomiendo.